El PRD debe intensificar su presencia pública no solo en los periodos electorales. Es preciso salir de una discusión y un encierro entre cuatro paredes, ver sobre todo hacia afuera, construir partido todos los días, por toda la extensión del territorio nacional, estar cerca de la gente y con un permanente contacto entre militantes y dirigentes. Estamos a tiempo para retomar el camino. Podemos hacerlo si se pone en ello voluntad política. A 25 años de distancia, recordemos qué partido ofrecimos a los mexicanos y qué partido nos comprometimos a edificar. Cumplamos con la palabra empeñada. Democracia ya, patria para todos. Acabamos de escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas, 3 veces candidato a la presidencia y uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Es el final del discurso que dio en el 2014 en el 25º aniversario del partido, solo unas semanas antes de presentar su renuncia como militante. En 25 años, ingeniero, usted junto con nosotros hemos dado batallas memorables, electorales, políticas, sociales. A veces nos ha ido bien, a veces nos ha ido mal, pero este partido nunca ha cesado en defender los principios por los que usted lo convocó a formarse. Y es que el PRD nació como respuesta a las elecciones de 1988, comicios que estuvieron manchados por la duda de la caída del sistema y la victoria de Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con su página web, este partido busca la transformación pacífica del capitalismo y un modelo de progreso y desarrollo para la sociedad mexicana, pero hoy es solo una sombra de ese sueño. Vamos a votar nuestro futuro. El régimen del PRI llega a su fin. Con muchos años de luchas, hemos conquistado el derecho a que nuestros votos se cuenten, uno por uno, contra los mapaches, los corruptos, los ladrones de urnas y sus cómplices. En los últimos años, el partido que nació de la mano de personajes de izquierda ha sido abandonado por sus figuras más importantes y por millones de militantes que lo siguieron fielmente en 4 elecciones presidenciales. Cabe preguntarse, ¿qué pasó con la organización que metió a la izquierda progresista en la política partidista y cómo dibujó su auge y caída? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. En redes sociales yo veía mucha gente que decía, es que yo quisiera una izquierda que defendiera los derechos de la diversidad sexual, que defendiera los derechos a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que estuviera en contra de la desigualdad, que impulsara el salario mínimo. Y yo les decía, bueno, ¿y qué nosotros no hemos defendido todo eso durante los últimos 32 años? Mauricio platicó con Saúl Vázquez, internacionalista y militante activo del PRD en el Estado de México para entender mejor este tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Saúl, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos por favor a entender cuáles son los orígenes del PRD. El PRD tiene 2 grandes orígenes. Yo siempre he dicho que hay un origen que le da la legitimidad como heredero de la izquierda mexicana y el otro origen que le dio la competitividad como un partido electoralmente fuerte, ¿no? El primero de esos, el que le da la legitimidad como el partido de la izquierda mexicana, es el proceso de unificación de las izquierdas que parte del registro del Partido Comunista Mexicano, la pérdida del mismo y el regreso del mismo durante el siglo XX. Después la conversión de este al PSUM, al Partido Socialista Unificado de México, posteriormente al PMS, Partido Mexicano Socialista, que fue toda una confluencia de fuerzas que venían pues tanto de la militancia comunista organizada como de la guerrilla, ¿no? Ese proceso hizo que el PRD pues, se convirtiera en un partido que tenía legitimidad social, ¿no? Sin embargo, todas esas fuerzas nunca fueron realmente competitivas electoralmente, nunca obtuvieron más del 5% de los votos hasta 1988. El otro gran origen es el proceso de quiebre del nacionalismo revolucionario del PRI a través de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, que es lo que convierte, ¿no?, cuando convergen estas 2 fuerzas al PRD en un partido que era competitivo electoralmente. Realmente
estas fuerzas que venían compitiendo en el margen se fortalecieron con los cuadros del nacionalismo revolucionario y en los 90 comenzaron a ganar ayuntamientos y posteriormente gobernaturas. ¿Cuántas fueron las mayores gobernaturas que llegó a ganar? 6, ¿no? 6, así es. En 2007 fue el punto donde más gobernaturas se tuvieron. Ese año se perdió Baja California Sur, pero se ganó Tlaxcala, o al revés. Se llegó a gobernar Nayarit, Baja California Sur. Se gobernó también Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala, que ya te había mencionado, y la Ciudad de México. Posteriormente, en 2012 se ganaron gobernaturas que no se habían ganado antes, como Morelos. También se me está escapando Chiapas. Chiapas fue otro estado que gobernó el PRD durante 12 años. Y yéndonos un poco hacia atrás, ¿cuál piensas que fue el papel del PRD en la transición a la democracia mexicana? Bueno, sin el PRD y los movimientos que le antecedieron, por ejemplo, no se tendrían los diputados plurinominales que hoy se están discutiendo tanto, ¿no? Las fuerzas de lo que fuera el PSUM fueron básicas para impulsar la representación proporcional y la apertura del sistema político mexicano con la Lope del 77, ¿no? Y la integración de muchas fuerzas que estaban fuera de la política formal, te decía yo, muchos militantes del PRD reconocidos como Valentín Campa o el mismo Jesús Zambrano, que hoy es presidente del partido, vienen de la lucha armada y se integraron a la política formal. Posteriormente, una vez como PRD, se impulsaron también los organismos autónomos que hoy son tan vilipendiados, la CNDH, la creación del IFE, que posteriormente se convirtiera en INE, la autonomía de estos órganos. Creo que el PRD vino a traer un caudal de legitimidad democrática al sistema. Incluso intelectuales como Mariano Sánchez Talanquer mencionan que gracias al PRD y que había un canal para darle voz al descontento de la sociedad mexicana en los 90, se evitaron la serie de episodios violentos y de crisis que se vieron en otros países latinoamericanos durante esta década. Es decir, el PRD no solamente con propuestas, sino como una alternativa de gobierno y una alternativa de poder ante lo que fue el giro de política económica en México en los 80s y 90s, le dio una válvula de escape al sistema político mexicano y de estabilidad al mismo. ¿Y qué significó la elección del 2006 para el PRD? Yo siempre he señalado que el PRD, precisamente por estos dos orígenes, creció con una tensión. Ya desde el 91, que fue nuestra primera elección como un partido político con registro, había esta discusión de si lo que tenía que hacer el PRD era una oposición férrea, una oposición sistemática a todo lo que viniera del sistema o un diálogo constante con el mismo y buscar lo que se llamaba en aquel entonces la transición pactada, querido Mauricio. Y fue en nuestro Congreso Nacional de 1995 cuando esta línea de la transición pactada le gana Porfirio Muñoz Ledo el debate a Cuauhtémoc Cárdenas, y a partir de ahí las posiciones que dialogaban en el PRD siempre ganaron la batalla al interior, ¿no? En el 97 incluso así López Obrador le gana la interna a Eberto Castillo. Y en el 2006 creo que fue un momento muy tenso porque el PRD había venido creciendo dentro del sistema político mexicano, había venido obteniendo victorias y fue un momento en el que al darse el quiebre entre el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, se da este regreso, esta tentación a que volviéramos a romper con el sistema en el que habíamos crecido y en el que habíamos venido representando a tantos mexicanos. Creo que sí fue un momento a partir del cual el sistema político mexicano vino para mal, ¿no? Yo diría incluso desde el 2003, con todo el tema del bloqueo por parte del régimen a la candidatura de López Obrador en aquel entonces, pues pareciera que la transición iba avanzando en un sentido y a partir de ahí se empezó a deteriorar. No fue algo exclusivo del PRD, sino de todo el sistema político mexicano, porque se empezó a minar la confianza en las instituciones, empezó a crecer esta idea de que lo que habíamos construido era pernicioso, de que lo que habíamos construido era costoso y poco efectivo, y López Obrador supo aprovechar muy bien el malestar con la falta de crecimiento económico y de oportunidades laborales. Después vino también, recordemos, la crisis de 2008 que afectó bastante a México, ¿no? Como decía Agustín Carstens, a Estados Unidos le dio un catarrito y a nosotros nos dio una pulmonía, y todo este malestar que había con respecto a los resultados económicos se encaminó a convertirse en un malestar con el sistema político, que si bien funcionaba, no estaba dando los resultados que la ciudadanía reclamaba,
Y pues para el PRD también fue un momento de quiebre entre quienes habían venido avanzando en el poder legislativo y quienes no llegaron al poder en esa elección. Posteriormente tuvimos una elección interna que fue muy controvertida en 2007 entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Finalmente fue una institución del Estado el que le da el control del partido a Jesús Ortega, lo cual puso una sombra de ilegitimidad también sobre esa dirigencia. Y creo que a partir de ahí, pues el PRD empieza a decaer. Decíamos, el momento en que más gobernaturas tuvimos fue ese 2007. Sí se ganaron nuevos estados después de eso, pero también se perdieron, ¿no? Hasta el punto en que el día de hoy se perdió el último que se gobernaba con Michoacán. Creo que fue pernicioso en todos los sentidos para la democracia y para el partido. Tú sabes que yo soy un crítico de quienes hoy tienen el liderazgo del partido, pero también no se puede negar el daño que López Obrador le inyectó al PRD a partir de ese momento. Recordemos en 2009 cuando decide hacer campaña por el PT y entonces Convergencia, y de cierta manera amagó a la siguiente pregunta que sé que tienes, que fue no poder tener un proceso interno propiamente dicho en 2012, ¿no? Vamos hacia allá. ¿Tú piensas que ya había un desgaste del PRD para la elección de 2012? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Nuestro principal liderazgo, nuestro principal activo ya se había dedicado a desgastar al partido, a desgastar el sistema de partidos. Tanto que tú recordarás que al principio de la contienda en 2012 López Obrador arrancó en tercer lugar de las encuestas. No fue hasta que se dio todo este movimiento cívico de Yo Soy 132, incluso el movimiento que se decía anti-Peña Nieto, que producto de eso, pues las juventudes empezaron a buscar una alternativa, digamos, de un corte más liberal. También López Obrador da un giro en la campaña, recordarás, con todo este discurso de la República amorosa y la reconciliación, y es que finalmente logra sobrepasar a Josefina Vázquez Mota, aunque se queda muy lejos de Enrique Peña Nieto. Ahora que Morena tiene las mayorías, yo le digo a la gente es que tenemos muy mala memoria. En 2015 también PRI, Verde y Nueva Alianza sacaron mayoría en Cámara de Diputados, y en 2012 Peña Nieto llega con muchísima legitimidad y una victoria de prácticamente 10 puntos en el poder legislativo y a la presidencia de la República, que si no mal recuerdo fueron 7 exactamente por los que gana Peña Nieto. Es decir, sí hubo un proceso de daño y de desgaste, y cuando finalmente en 2012 López Obrador decide salir, deja ese daño y ese desgaste a la marca PRD, y parece que al fundar su propio partido pues se liberara de toda esta mala imagen que hubo con el plantón en Reforma en 2006, con la serie de conflictos postelectorales no solamente a nivel nacional, sino en varias gobernaturas. Pareciera que nos deja todos los costos de lo que pasaron durante esos años, y así como él purificó, ¿no?, a muchos políticos que venían de otros partidos y llegaron a Morena, pues se purifica él mismo y pareciera que es una marca nueva, aunque con los políticos de siempre. Yo creo que sí, 2012 fue un momento en el que el PRD y sus liderazgos decidieron actuar con responsabilidad, no dividir a las izquierdas, como se decía en ese momento, pero pues a muy largo plazo fue sumamente costoso. ¿Y qué te motiva a ti y a otros perredistas a quedarse dentro del partido y no irse a Morena? Hay un académico del Colegio de México que escribe un texto que se llama El nacionalismo revolucionario, del PRI a López Obrador. Me parece que yo cuando por fin entendí eso, ese proceso que yo te explicaba al principio, de que habían sido los socialistas los que le habían abierto la puerta a los expriistas en el 88, y que ese movimiento, ¿no?, primero el cardenismo y después el López Obradorismo, no eran más que un reflejo de la nostalgia del prismo del siglo XX, y que el socialismo democrático sí había crecido, pero se había mantenido marginado en el PRD, pues es que yo entiendo, ¿no?, que la única vía para instituir una alternativa socialdemócrata en México es el PRD. Pienso mucho en una cita justo de la interna de 1997, cuando López Obrador le gana a Alberto Castillo, que él dice es que nosotros los socialistas perdimos el partido ante los priistas. López Obrador nunca deja de ser un priista ideológico, es decir, con sus modos, con su visión del país, con su entendimiento de la política. El texto que te menciono, por cierto, es de Rogelio Hernández Rodríguez en la revista Foro Internacional del Colegio de México, La persistencia de una idea, el nacionalismo revolucionario del PRI a López Obrador. Es cuando yo entiendo eso, que veo esa alternativa a construir en el PRD. También, por ejemplo, me tocó leer la carta de renuncia de Woldenberg al PRD en el 92, donde dice, bueno, yo me voy porque el liderazgo y la manera de hacer política de Cuauhtémoc Cárdenas me parecen perniciosas,
Pero le deseo suerte al PRD porque México merece una alternativa socialdemócrata. Y hasta el día de hoy, tú lo viste en redes sociales, yo veía mucha gente que decía, es que yo quisiera una izquierda que defendiera los derechos de la diversidad sexual, que defendiera los derechos a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que estuviera en contra de la desigualdad, que impulsara el salario mínimo, que tuviera una política industrial clara. Mucha gente pues, de academia y sociedad civil y yo les decía, bueno, ¿y qué nosotros estamos pintados? ¿Y qué nosotros no hemos defendido todo eso durante los últimos 32 años? ¿No? Gobierna el PAN, gobierna el PRI, gobierna ahora Morena. El PRD se ha mantenido en la misma postura. Cuando me preguntaban sobre las alianzas, les decía, es que nosotros siempre hemos estado en la oposición. Hemos acogido a los partidos que han ido y viniendo, pero durante los últimos 32 años el PRD nunca ha estado de acuerdo con la manera que se conduce el país. Y sin embargo, pues tenemos todo lo que la gente quiere, pero de alguna manera no hemos sido capaces de comunicarlo, de que nos volteen a ver. Creo que renunciar al PRD como una alternativa para el país sería muy costoso. Si el PRD hubiera perdido el registro estas elecciones, hubiera sido muy difícil constituir una alternativa que pudiera ofrecer lo que tiene el PRD, ¿no? Porque hay otros partidos que en ciertos lugares de la República son progresistas, pero en los lugares en los que gobiernan son tremendamente conservadores o han tenido sus éxitos políticos de la mano de políticos conservadores, de expanistas, mientras que el PRD ha sido consistente con sus ideas, ¿no? Y por eso es que me mantengo yo en el PRD. También recuerdo mucho, era yo muy joven en 2012 cuando López Obrador decide irse y no pude evitar pensar, si no puedo solucionar los problemas del PRD, ¿cómo va a solucionar los problemas de este país? Creo también yo que como político, pues primero tenemos que construir un partido que sea deseable de cara a la sociedad. Si podemos hacer eso, pues también podremos dar gobiernos que sean deseables de cara a la sociedad y pues el espacio o la alternativa para hacer eso está en el PRD, no está en ningún otro lado. ¿Qué sucede hoy en el Estado de México con el PRD y por qué se habla de una debacle ahí también? Bueno, como tú bien dices, el lugar más perredista de México era Ciudad Nezahualcóyotl. En 2015, el distrito más votado para el PRD en todo el país estuvo ahí en esa, en 2018 también. Hoy se pierde frente a un grupo de experredistas que se fueron a otro partido, pero también se queda en tercer lugar ante otro experredista que se fue a otro partido. Creo que eso sí te habla del vacío en el rumbo político del PRD. Y precisamente iba a lo que yo te hablaba después, cuando la gente piensa en las causas, piensa en las banderas que le interesan, no piensa en el PRD. Cuando piensan en el PRD, piensan en sillazos, piensan en reparto de despensas, piensan en conflicto, ¿no? Somos el partido con el peor balance. Y hoy la dirigencia que tenemos en el Estado de México no ha sido capaz de instrumentar una política de causas, una política de agendas. Somos el único grupo parlamentario en el Congreso del Estado de México que se ha manifestado claramente a favor del matrimonio igualitario, a favor del derecho a decidir de las mujeres, a favor de la ley de identidad sexogenérica, a favor de la auditoría en el tema de Aleática, que es un tema que lastima mucho a la sociedad mexiquense, toda la corrupción que hubo en torno a la construcción del circuito mexiquense bicentenario. Y a pesar de todo eso, o la gente no lo sabe o la dirigencia no lo ha sabido comunicar. Creo que urge que los perfiles que encabecen el PRD pues se distingan precisamente por su defensa de estas causas y por su habilidad de comunicarlas a la gente y de saberles decir que nosotros somos el partido que defiende sus preocupaciones más sentidas, ¿no? Que somos la izquierda progresista de México y creo que la sociedad no ve al PRD más que como su dirigencia, que es un grupúsculo de gente que ha ido pactando por su sobrevivencia. Eso no puede ser así, porque en el PRD hay muchos representantes populares valiosos que defienden todas estas causas y más. Fuimos el primer partido en tener paridad al interior, por ejemplo. Yo también veía un meme que decía, no hay ningún partido político feminista, y vi que lo compartían sistemáticamente. Y yo me sentía mal por las compañeras del PRD que en los 90 dieron la lucha porque el PRD durante la administración de Rosario Robles diera los primeros pasos para la despenalización del aborto.
Me sentía mal por esas compañeras que dieron la lucha para que el PRD fuera el primer partido que tuvo paridad a su interior años antes de que se legislara a nivel federal, para que fuera el primer partido que fuera presidido por una mujer y después por otra. No tuvimos a Amalia García y después a Rosario Robles en la dirigencia años antes de que llegara Rosario Green a la presidencia del PRI. Es decir, el PRD es el único partido que sistemáticamente ha defendido la agenda de las mujeres y hoy no se nos reconoce así. Creo que tenemos que salir a decir todo eso y también salir a demostrarlo con nuestros gobiernos, con nuestro desempeño en las cámaras, también salir a reconocer que el modelo de partido que teníamos en los 90 está completamente agotado, que hoy la manera de hacer política pues no está precisamente en la organización territorial, sino en la comunicación política a través de las redes sociales, ¿no? A través de los medios de comunicación y de las maneras más innovadoras. También esta pandemia nos obligó a buscar nuevas maneras de llegarle a la gente y tenemos una nueva generación que está también muy desencantada con esas maneras tradicionales y que está buscando con desesperación liderazgos que le ofrezcan nuevas maneras de interactuar. En las elecciones de 2018, el PRD obtuvo el 5.3% de la votación nacional. Ahora, en 2021, obtuvo solo el 3.6% y perdió la única gobernatura que aún conservaba con Silvano Aureoles en Michoacán. Y mientras su dirigencia se enfrasca en error tras error, muchos militantes buscan nuevas alternativas. ¿Cuánto tiempo más le quedará de vida a este partido? Si quieres saber más del tema, te recomendamos leer los libros La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana y Para entender el Partido de la Revolución Democrática, de Máximo Modonesi. Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Mauricio Montes de Oca y Valeria Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audio Centro.